Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Saray Rentería Tineo y el día de hoy vamos a estudiar el tema de lesiones periapicales. Las lesiones periapicales son el resultado de la necrosis de la pulpa dental y estas son las patologías más frecuentes encontradas en el hueso alveolar. Estas lesiones se causan cuando hay exposición de la pulpa dental y por ende, pues esto permite el paso de una gran cantidad de bacterias, las cuales pues entran cada vez más y causan respuestas inflamatorias inespecíficas y también reacciones inmunológicas específicas en los tejidos perirradiculares, lo cual en conjunto y sin atención tiene como consecuencia una lesión periapical. Una manera de interrumpir el avance de esto es eliminar los agentes infecciosos mediante una endodoncia, la cual consiste en la eliminación mecánica del canal radicular, lo que permite la cicatrización de la lesión. Sin embargo, en muchas ocasiones este proceso no es suficiente, pues a veces el tratamiento falla y las lesiones periapicales persisten y pueden persistir aún sin sintomatología. Por ello es importante valorar periódicamente con estudios y radiografías. Cuando nos encontramos frente a esto, se debe considerar un retratamiento o en el peor de los casos o en casos más avanzados, una cirugía periapical o bien la extracción de la pieza dentaria afectada. De igual manera, al estar frente a complicaciones, se puede utilizar un estudio histológico para medir los síntomas clínicos y radiográficos y pues así distinguir posibles alteraciones de lesiones inflamatorias. Recordemos que las lesiones periapicales se ubican en los tejidos que circundan la porción apical de la raíz de un diente y aunque todas tienen una localización y causa similar, no todas evolucionan de la misma manera. En este video aprenderemos acerca de las diferentes lesiones periapicales, acerca de su diagnóstico y su tratamiento. Igual aprenderemos un poco acerca de granulomas, quistes y del tejido de cicatrización. Iniciaremos hablando acerca de los quistes. La palabra quiste viene del griego quistis, que significa vejiga, y se utiliza para definir una cavidad patológica tapizada por un epitelio en el cual su contenido es líquido o semilíquido. Entre el 4 y el 6% del total de las biopsias cervicofaciales se encuentran los quistes de los maxilares de origen odontogénico. Por ello, se consideran una patología relativamente importante. Aproximadamente la tercera parte de los quistes se diagnostican de una forma casual, a través de una exploración radiográfica de rutina, ya que la mayoría son asintomáticos hasta que tienen un crecimiento extremo o una sobreinfección, causando incluso alguna deformidad facial o alguna impotencia funcional. Vista radiográficamente, la imagen se caracteriza por radiolucidez unilocular o multilocular, relacionándose o no con el diente causal. El inicio de todo siempre es una periodontitis periapical, la cual es la inflamación y destrucción de tejido periapical causada por agentes responsables de la infección pulpar, llevándose a cabo cuando los microorganismos alcanzan el periápice, lo que causa que el mecanismo de defensa del huésped y los factores microbiológicos interactúen, provocando una destrucción de una gran cantidad de tejido periapical. Y pues esto da lugar a los diferentes tipos de lesiones periapicales. Lo primero que nuestro cuerpo hace para responder es a nivel vascular, haciendo una rápida vasoconstricción seguida inmediatamente por una vasodilatación, lo que causa un acúmulo de glóbulos rojos en el centro del vaso y también que los leucocitos migren a las áreas periféricas, lo cual provoca pequeñas fisuras en el endotelio del vaso, lo que produce un edema, el cual va a causar dolor. Incluso en fases agudas de la inflamación se puede producir un exudado como respuesta al proceso que se está pasando, conocido muchas veces como pus, lo cual es una mezcla de leucocitos y algunas otras células muertas. Existen 6 posibles factores biológicos que pueden ser los posibles causantes de una periodontitis apical asintomática posterior a un tratamiento de endodoncia o de canal radicular, los cuales pueden ser persistencia de la infección intrarradicular, infección extrarradicular,
una reacción extraña al cuerpo relacionada con la obturación, acumulación de cristales de colesterol endógenos los que irritan el tejido periapical, lesiones quísticas verdaderas y tejido de cicatrización, siendo la causa principal la persistencia de microorganismos en los canales radiculares, los cuales en su mayoría eran gram positivos. También hay unas causas no microbiológicas que pueden llegar a causar lesiones periapicales, como la reacción a un cuerpo extraño, así como el material de obturación extravasado del canal radicular. Los líquidos utilizados también pueden reaccionar, las puntas de papel, las amalgamas de plata o hidróxido de calcio extravasado. Cuando una periodontitis periapical persiste después de pasar la fase aguda, la lesión podía reaparecer, dando lugar a una de las 3 formas crónicas de esta enfermedad: periodontitis periapical crónica, mejor conocida como granuloma periapical, un quiste radicular o tejido de cicatrización. Ahora vamos a comprender la diferencia entre estas 3 manifestaciones. El granuloma periapical es una masa bien localizada de tejido inflamatorio crónico, la cual tiene infiltrado inflamación aguda que contiene macrófagos y células polimorfonucleares, y también tiene un infiltrado inflamatorio crónico que contiene linfocitos B y T. Este granuloma comúnmente contiene nidos de epitelio, los cuales son formados por restos celulares epiteliales de Malacés, los que recordemos que cumplen con funciones importantes como el mantenimiento, la regeneración y la homeostasis del ligamento periodontal, y esto también previene la reabsorción radicular y la anquilosis. En ocasiones, este granuloma puede llegar a buscar la salida y por ende puede aparecer algún trayecto fistuloso. La mayoría de los casos del granuloma periapical terminan en extracción, pues este granuloma se adhiere a la raíz del diente, entonces lo más indicado es que sea extraído. Sin embargo, también hay algunos tratamientos de conservación que implican métodos más sofisticados, como extirpación quirúrgica con curetaje, realizada por algún especialista. En segundo lugar, tenemos al quiste radicular, el cual es un quiste que deriva de los restos epiteliales del ligamento periodontal, o también conocidos como restos de Malacés, los cuales inician su actividad al ser estimulados por algún proceso inflamatorio o infeccioso, generalmente después de la presencia de una necrosis pulpar, la cual pues nos indica que nuestro diente ya no tiene vitalidad. Este quiste puede causar incluso que varias piezas dentales se muevan cuando ya presenta un crecimiento mayor. Entonces, pues este quiste es difícil de identificar en sus primeras etapas, a menos que se identifique mediante alguna radiografía de rutina. Los quistes radiculares crecen lentamente y llegan a grandes dimensiones con expansión de las corticales externas. En el principio, pues los quistes son asintomáticos y solamente se aprecian por procedimientos radiográficos de rutina, como comentábamos. Y pues el diagnóstico diferencial entre el quiste y el granuloma es muy difícil, y aunque el factor del tamaño no es decisivo para establecer este diagnóstico, pues se considera que a partir de los 2 centímetros, lo que puede ser una evolución de 10 años, este se puede considerar un quiste y pues también puede llegar a dar sintomatología. Estos quistes pueden infectarse secundariamente y se manifiestan como una celulitis aguda, y también puede fistulizarse y supurar a regiones vecinas. Entonces, pues el tratamiento para este siempre va a iniciar con endodoncia y un seguimiento detallado. Y en caso de que este persista, pues se puede iniciar con la remoción quirúrgica. También tenemos otros tipos de quistes, los cuales son el apical y el lateral. Estos se desarrollan cuando se produce inflamación pulpar en la región periapical o lateral del radicular, o después de la formación de algún granuloma apical o lateral. Al momento de que se forma, existen dentro restos epiteliales de Malacés, los cuales son estimulados por el proceso inflamatorio, y estos inician su expansión hasta delimitar la cavidad quística epitelial. Este tipo de quistes son los más frecuentes en los maxilares y pues representa más del 50% de los casos.
Estos se desarrollan principalmente en los dientes permanentes, pero también existe la probabilidad del 3% aproximadamente de que también se pueda formar en dentición temporal. Generalmente estos quistes se resuelven después de la extracción del diente, por ello no es muy común su prevalencia. Aparte que cuando se trata de la boca y de los dientes, normalmente pues tienden a drenar de varias maneras, lográndolo hacer ya sea mediante la encía o algún trayecto fistuloso, lo que hace que cause menos síntomas y que sean tratados y diagnosticados con más facilidad por las manifestaciones evidentes. Según la OMS, estos quistes son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, muchos otros estudios confirman que también se pueden dar en las mujeres, presentándose a cualquier edad y siendo mayormente diagnosticados entre la tercera y la cuarta década de vida, teniendo una mayor incidencia en la región anterior del maxilar superior. Hablando de los desarrollos de los quistes, se pueden diferenciar 3 periodos clínicos: el periodo de latencia, el periodo de exteriorización y el periodo de fistulización. En el periodo de latencia hay sintomatología clínica generalmente originada por alguna ligera molestia que se puede controlar con algún tratamiento a base de analgésicos o antiinflamatorios. Pero cuando estos se encuentran en la región anterior del maxilar superior, normalmente pueden llegar a ocasionar más dolor a la percusión vertical y pues se puede sentir incluso hasta un ligero movimiento del ápice al pasar el dedo por el área. En el periodo de exteriorización se ve un abombamiento de la cortical, del vestíbulo o bien una deformación facial. En la palpación se percibe una crepitación. Y por último, en el periodo de fistulización, el crecimiento del quiste abomba la mucosa hasta que la rompe y es cuando comienza un drenaje de líquidos como sangre o pus. En las radiografías no siempre podemos diferenciar un quiste de un granuloma periapical inflamatorio. Sin embargo, pues sí vemos que los quistes son un poco más grandes y sus límites están pues mejor definidos, incluso están casi hasta contorneados. Para que la lesión se considere como quiste debe medir más de 5 milímetros. Cuando se tiene la oportunidad de hacer algún estudio histológico, se observa que la mayoría de los quistes radiculares están constituidos por un tejido conectivo fibroso, por un epitelio escamoso estratificado, en los que pues sus estructuras varían. Incluso se puede notar algún aspecto brillante y nacarado cuando predomina el componente del colesterol. Y en el caso de que los quistes pues infecten el tejido, se hace mucopurulento. Otra cosa que se puede observar en los quistes son los cuerpos hialinos, siendo frecuentes cuando su aparición fue hace más de 5 años. Otro componente que tienen los quistes es el infiltrado inflamatorio, el cual suele ser visto y estar constituido por linfocitos, por células plasmáticas, por células espumosas o cuerpos de Russell. Entre más joven sea un quiste, el epitelio es mucho más grueso. Entonces, todas las proteínas que contiene el quiste provienen de la sangre en la pared, incluyendo la presencia de ácido hialurónico. Se dice que cada año el crecimiento parietal de los quistes radiculares oscila en 5 milímetros al año. Ahora hablaremos del quiste residual. Este es un quiste que permanece en los maxilares después de la endodoncia o tratamiento del diente causal. En caso de que cuando el diente sea extraído el quiste sale unido, no hay mayor problema. El detalle es cuando este se queda dentro, ya que este se queda en el seno óseo y su crecimiento va a depender de la capacidad inmunológica del paciente en ese momento de su vida, o bien si tiene algún virus en ese momento o algún microorganismo o germen que también pueda estar en el tejido. Los quistes residuales inciden más en los pacientes varones y en edades más avanzadas, mayormente pues más encontrados en la región mandibular e incluso son de mayor tamaño. Hablando microscópicamente, estos son muy similares a los quistes apicales y laterales, pero tienen un menor contenido de células inflamatorias. Entonces, para poder diferenciarlos
entre algún quiste radicular o periodontitis periapical crónica, se puede realizar algún estudio de vitalometría o alguna otra técnica. Y entonces, ¿qué son las pruebas vitalométricas? Estas pruebas se basan en la capacidad de la pulpa vital de reaccionar ante determinados estímulos y se pueden realizar con pruebas térmicas o pruebas eléctricas. En las pruebas térmicas, el diente debe reaccionar a altas o bajas temperaturas junto con sus variaciones. Para ello, se debe escoger primero un diente sano como control y ejemplo para el paciente, generalmente de los dientes que estén al lado, y se le debe explicar al paciente lo que conlleva la prueba y lo que puede llegar a sentir. Una vez en este contexto, se realiza la prueba sobre el diente con la siguiente secuencia. Primero se aplica el estímulo en la cara oclusal o en el borde incisal. Después se aplica el estímulo en la cara vestibular. En caso de no conseguir ninguna respuesta, se aplica el estímulo en el área cervical. Y por último, se aplica frío o calor en las caries en caso de tener presentes. Esta prueba debe realizarse en un diente sano y también en el diente afectado para que el paciente pueda distinguir su estado actual y la respuesta de su organismo. La desventaja de estas pruebas es que en muchas ocasiones la temperatura a la que se somete el diente es difícilmente objetivable. Lo más común que se utiliza en la odontología para hacer estas pruebas es el uso de endo-eyes, el cual simplifica el trabajo y cuida un poco más el diente. Ahora hablemos acerca de las pruebas eléctricas. En este tipo de pruebas el estímulo es una corriente eléctrica directa al diente, lo cual es objetivable con facilidad a diferencia de las pruebas térmicas. Y aunque este tipo de pruebas tiene varias ventajas, tiene un poco más de desventajas y contraindicaciones, en las que destacan las siguientes. El detalle con esta prueba es que por su nombre y su mecanismo los pacientes le tienen temor y es importante que nosotros como odontólogos podamos controlar ese temor, ya que este puede interferir en los resultados de la exploración. También esta prueba no puede ser realizada en pacientes con marcapasos, ya que al utilizar corriente eléctrica, esta puede interferir con el marcapasos. En caso de que exista calcificación en los canales radiculares, pues es un problema porque la calcificación disminuye el estímulo que está recibiendo el diente. Por ello es importante pues valorarlo primeramente con una radiografía para ver el estado del canal radicular. Otra desventaja es que en caso de que haya presencia de restauraciones con amalgama de plata, estas desvían la corriente a los dientes adyacentes o a la encía, por lo que pueden dar falsos positivos. Y por último, tampoco son fiables los resultados en dientes con ápices abiertos o en dientes traumatizados, pues en este caso las fibras nerviosas o apenas están madurando o en el otro caso pues se encuentran traumatizadas. Entre estas dos pruebas, algunos estudios encuentran menos falsos positivos al realizar pruebas con frío. Si la prueba nos indica que la pulpa aún está conservada, podemos estar ante patologías periapicales no endodónticas. Otra lesión que podemos encontrar es el absceso apical agudo. Esta es una reacción inflamatoria al proceso infeccioso y necrosis pulpar que es caracterizada por su rápido inicio, dolor espontáneo, sensibilidad a la presión dental, formación de pus, inflamación de los tejidos asociados, entre otros. Lo que el paciente puede sentir con el absceso apical agudo es un dolor severo, constante y espontáneo. Puede tener alta sensibilidad asociada a percusión y a palpación y también puede llegar a sentir incluso que su diente se está saliendo, lo que nosotros conocemos como extrusión. Va a presentar inflamación intra y extraoral y también pues puede llegar a presentar movilidad dental y pus. Todo esto pues es gracias a los síntomas de infección, los cuales pues también pueden llegar a causarle fiebre. Por eso también se recomienda pues llevar una terapia analgésica y también, si se puede, antibiótica. Otra lesión que podemos encontrar es el absceso apical crónico. Esta es una reacción inflamatoria a la infección y a la necrosis pulpar, caracterizada por su inicio gradual y la descarga intermitente de pus
a través de un tracto sinuoso asociado. Aquí las condiciones del conducto radicular pueden ser variables. Sin embargo, existe la presencia de infección bacteriana que ocasiona la muerte del tejido pulpar o bien la persistencia del proceso infeccioso después de una endodoncia. Normalmente la infección va a buscar una salida. Por lo tanto, pues en esta etapa puede haber la presencia de algún tracto sinuoso, la cual es una vía de drenaje continuo hacia el exterior del exudado, el cual es producto de actividad bacteriana. Puede ser asintomático hasta cierto punto, pero pues en algún punto va a salir a la luz. Y por último, también podemos encontrar una lesión no tan frecuente llamada osteitis condensante. La osteitis condensante es una lesión radiopaca difusa en relación con el ápice radicular y esta representa una reacción localizada que pues se refiere a un aumento en la densidad ósea. Esta es gracias a algún estímulo inflamatorio de baja intensidad pero de larga evolución y se relaciona con la presentación clínica de pulpitis irreversible asintomática o de necrosis pulpar. La mayoría de las personas no siente esta enfermedad, por lo que normalmente se identifican por radiografías de rutina. Lo que se recomienda en este caso es realizarse una endodoncia y darle un seguimiento a esta densidad ósea. Sin embargo, pues eso únicamente es el tratamiento que se puede llevar. Por último, lo recomendable en todas las lesiones periapicales como tratamiento casi siempre es la endodoncia como primera línea de defensa, por así decirlo. La endodoncia pues elimina el canal radicular y por ende pues puede apoyar con ese paso de bacterias para que ya no haya infección. Entonces, de primera línea nosotros debemos pues practicar una endodoncia en el paciente y pues estarlo vigilando algún tiempo para pues ver esa lesión, si crece, si disminuye o incluso si sale en caso de necesitar alguna extracción, las cuales pues las extracciones pues deberíamos optar por ellas ya después de que nuestra endodoncia pues falló o no dio el resultado que nosotros esperábamos. Por ello pues también se recomiendan las extracciones, sin embargo pues como una segunda opción o incluso hasta tercera, si como segunda opción se puede tener algún tratamiento quirúrgico para extirpar pues cualquier lesión que pueda estar presente. Es importante para el odontólogo que pueda pues tener una lucidez y una claridad en los diferentes tipos de lesiones, pues todos se relacionan y todos se ven muy similares entre sí. Sin embargo, pues hay que darle mayor cuidado a algunos de ellos. Por ello es importante saber diferenciarlos y también pues poder tratarlos de la mejor manera posible.